Muy buenos días. Este, Soy estudiante de la carrera eh, Ingeniería en Producción Industrial. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras y actualmente estoy cursando la clase de Filosofía 1 impartida por la licenciada Carmen Durón. Y como modalidad de proyecto final de la clase, se nos ha otorgado realizar un video el cual habla sobre el vitalismo y trataremos de adentrarlos en ese tema, explicándoles un poco de qué trata, cuáles fueron sus máximos propulsores, eh, cómo comenzó, cuáles son sus características para que puedan entender un poco más del tema. Es un tema muy interesante, muy complejo, muy fácil de entender, porque lo cual espero les guste y sea de su agrado. Vamos a hablar un poco sobre qué es el vitalismo, a qué se refieren cuando decimos el vitalismo. El vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin el que la vida no podría ser argumentada. Pues el vitalismo básicamente estudia la existencia del ser humano como surgió, cómo empezó la vida al ser humano. Podría mostrar puntos como la física, ciencia involucrada en lo que es la evolución de la vida. Dice que se trataría de una fuerza específica distinta a la energía estudiada por la física y otro tipo de ciencias, actuando sobre la materia organizada, daría como resultado la vida. Se entiende por vitalismo a la condición de irradiar energía, tener fuerza, hacer todo lo que nos gusta y vivir la vida. El vitalismo da sus inicios a finales del siglo XVIII, los cuales se originaron en Europa y se fueron expandiendo por toda la zona oriental. El vitalismo tiene dos grandes líneas, que son la línea científica y la línea filosófica. Vamos a entrar un poco en materia hablándoles un poco de cada una, a qué se refiere, qué es, para que puedan comprender un poco de cada una de las líneas. La línea científica, la primera formulación del vitalismo como doctrina deriva la ciencia natural como corriente del vitalismo. Está relacionada con los estudios de la biología de los científicos en el siglo XVII. En este sentido, la teoría vitalista fue desarrollada y defendida por Paul-Joseph Berthez, miembro de la Escuela de Montpellier en Francia. Para los pensadores de esta corriente existe una separación evidente entre el mundo vivo e inerte y el mundo animado e inanimado. No se trata de un planteamiento religioso en sí. Según el ser humano está dotado de ánima, de alma, lo cual puede ser entendido como un fenómeno sobrenatural. Se trata de más bien de un principio vital que moviliza a los seres, el cual es responsable de los comportamientos que no puede atribuir a los principios mecánicos o físicos. En este principio se denomina la fuerza vital, según Claude Bernard, entelequia, según Hans Dietrich, y fuerza dominante. Según Johannes Reiche, la primera formulación del vitalismo como doctrina deriva de la ciencia natural de la corriente del vitalismo, está relacionada a estudios de la biología del siglo XVII. Vamos a hablar un poco sobre qué es la línea filosófica. Esto es un poco más compleja. La línea filosófica, el vitalismo se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas implicaciones, aunque parte del mismo principio. También conoce como filosofía de la vida. Se formula entre el siglo XIV y XX, en contraposición al racionalismo filosófico. Para los filósofos de esta corriente, la vida no es meramente respuesta a los mecanismos racionales, y además es valiosa para sí misma y no en función de los elementos a los que se les son ajenos. Para el vitalismo filosófico, en general la vida humana está como un proceso y como tal,
no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo. En este sentido se dieron al menos dos corrientes del vitalismo filosófico: aquella que propugna la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico y aquella que propugna la vida sentido de un sentido histórico y biográfico. Eh, en la primera sobresalen los elementos como la elaboración del instinto obstruido y el instinto de la supervivencia, la intuición, el cuerpo de la fuerza y la naturaleza. Uno de sus teóricos sería Friedrich Nietzsche. En esta segunda sobresalen la experiencia vital, es decir, va a lo largo del conjunto de la experiencia. Este, Vamos a hablar un poco sobre lo que es el origen del vitalismo. Va a entrar un poco más a profundidad en el tema. El vitalismo surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de irracionalismo como una reacción a varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. Ante el fracaso del mecanismo cartesiano en la explicación de la inseguridad del orgánico, el vitalismo empieza a expandirse por una Europa a finales del siglo XVII. En la biología, este cuadro teórico tuvo un momento fecundo porque atrapaba lo vivo del mecanismo y las expresiones causales reductivas del pensamiento cartesiano del siglo XVII, sin caer en lo sobrenatural. Es decir, eh, el vitalismo surgió pero no tuvo tanta fuerza, y luego resalta y, y toma más auge ante la caída del mecanismo cartesiano, y esta vez habla de no caer en lo sobrenatural, en lo del alma, en el otro mundo, cuando uno muere. Habla solo lo natural, lo vivo, lo que se vive aquí en la tierra. Las características de la filosofía del vitalismo son: la filosofía vitalista tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad de como proceso. Sin hacer metafísica, tratan de ser en devenir, es decir, son herederos del Eclarito en lo antropológico. La libertad es solo característica de la voluntad. Si no es esencia al ser del hombre, además se abandona el concepto tradicional de la razón abstracta. Uno de los máximos exponentes del vitalismo es Wilhelm Dickley en 1833 a 1911. John Hunter en 1728 a 1799. Samuel Hahnemann en 1755 a 1843. Xavier Bichat en 1771 a 1802. Henry Bergson en 1859 a 1941. Y el máximo exponente que revolucionó y que le dio vida y forma al vitalismo con sus teorías, el gran Friedrich Nietzsche, que fue uno de los máximos propulsores. Fue en 1944, en 1844 hasta los 1900. Los vitalistas exaltan la vida como realidad radical, o sea que la vida lo es todo, la vida terrestre lo es todo para ellos. La vida es lo sustancial del hombre, la vida lo es todo. El hombre es todo para la vida lo es todo para el hombre. Tiene que estar siempre en una buena armonía. Conocer la realidad del prescindiendo del razonamiento utilizando la vivencia. No hay otro criterio para jerarquizar los valores que determinan lo que es bueno y lo malo más que la vida. No debemos entender el concepto únicamente como el proceso de vida. La proyección del vitalista.
El vitalismo se proyecta en la realidad que se considera en la vida de sus creaciones propias, la vida individual del hombre en concreto y de la noción de vida considerada en toda abstracción. Nos referimos a una filosofía de vida. O sea, cuando dice nos referimos a una filosofía de vida, se refiere a una forma de vivir eh, que tiene que aprovechar cada momento lejos de lo sobrenatural y vivirlo al máximo sus pensamientos, ser fuerte, el poder del todo. El vitalismo es la filosofía de vida y práctica que trata de problemas antropológicos de comprensión de la realidad. Desde la dimensión de la naturaleza y la cultura, trata de valores morales, así es de la vida, se llega a una importancia activa de la cultura, arte, pues los valores estratégicos serán los que ponen sentido a las cosas, por lo que se realice el hombre en potencia. ¿Cuál es la relación del vitalismo con nuestra realidad? Los vitalistas te dirían que tendrás que vivir al máximo la vida, lo que venía diciendo anteriormente, mientras que los existencialistas te dirían que es lo que si vives bien o es lo que si vives mal. Es lo que hay hoy en día, nos pasa que queremos vivir la vida al máximo, con lo que podamos, en algunas ocasiones no podemos disfrutarlas. Eh, Tratamos de hacer tantas cosas para tener un mejor futuro, un mejor estado económico, que somos esclavos de nuestro propio trabajo, de nuestros propios quehaceres, que olvidamos las cosas más importantes, que es vivir la vida y disfrutarla, disfrutar cada momento, cada acción. Eso es el vitalismo, disfrutar cada momento, cada acción, no volvernos esclavos de una acción. El vitalismo en el hombre es la concepción de la naturaleza humana de Nietzsche. Predomina lo biológico, el hombre es uno de los animales. Todo lo que ha hecho y hace el hombre es continuación de la animalidad. Nietzsche dice que todo lo que es natural es bueno para el hombre, que le ayuda a crecer, a fortalecerse. Y vivimos como cuando crece en los árboles, en un bosque, ¿verdad? Que viven y pelean para crecer. Así somos los humanos, ¿verdad? Que estamos en una constante lucha. Por eso Nietzsche dice que somos como el hombre es como un animal que está en lucha contra otros animales para poder sobresalir, esforzarse, hacerse fuerte, crecer. Y igual que los árboles, ¿verdad? Están en busca de los árboles en el bosque, están en busca de una luz que los haga crecer, los haga fortalecerse, ser fuertes, igual que el humano, están en busca de cosas que los ayuden a crecer, a ser más grandes. Estamos siempre en esa constante lucha contra otros animales, según Nietzsche. Hablando un poco del máximo impulsador del vitalismo, dice que él tiene varias teorías en las que afirma el vitalismo. Dice, la vida tiene el vitalismo un sentido biológico y se subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional. Es decir, no hay un fundamento, no hay un Dios que le dé sentido a la vida. La vida es fundamental y maravillosa por ella misma y, y no hay por qué buscar otro sentido exterior. Claramente Nietzsche está en contra de todo lo que es lo religioso, en todo lo que es extraterrenal. En esta vida Nietzsche está en lo que es la vida natural terrestre. Y dice otra de sus teorías, la vida es lo primero más importante que las esencias, las sustancias que antes habían considerado lo más real. Nietzsche dice que la vida es la realidad, está constituida a base de contradicciones que lo hacen
que lo hacen que cambien constantemente. O sea, dice que la vida es lo más real, la vida es lo primero, y tiene sustancias que habían antes considerado real. Dice, la vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene un valor en sí misma. Dice, la vida en realidad está continua a base de contradicciones, que es lo que hace que las cosas cambien estas contradicciones. La realidad está sometida a cambios, la fuerza que constituye la vida es la voluntad de poder, además está abocada a una repetición infinita en un eterno retorno. Otro concepto de Nietzsche dice, la razón trata de fijar el movimiento, de anularlo, sustituyendo a la vida cambiante por concepto de toda presentación conceptual es fácil. Hasta aquí llega mi video, espero les guste y sea de su agrado. Muchas gracias por la atención y que tengan buen día.